a la estrategia de industrialización. Y fíjense, esto es muy interesante. Entre las noticias económicas de la ajetreada coyuntura cayó como balde de agua fría el anuncio oficial del cierre de la planta petroquímica de Dow, Argentina, ubicada en la localidad de Puerto General San Martín, Santa Fe. Esta no es una de las empresas que bajan la persiana. Se trata de un caso de referencia que merece especial atención, sea por sus implicaciones socioeconómicas, como por ejemplificar de manera contundente el proceso de desindustrialización. Esta planta de Dow es la única en el país que produce polioles para la elaboración de poliuretano, insumo crítico y fundamental en el proceso productivo de una enorme cantidad de bienes. Para dar una idea general de su importancia, esta planta provee insumos irreemplazables a las industrias colchoneras, farmacéuticas, automotriz, de refrigeración y electrodomésticos, a la construcción e industria del calzado, a la elaboración de pinturas y solventes y para la actividad minera. Son pocas las fábricas que producen un insumo tan importante demandado por otras actividades manufactureras en el mundo. Por eso se trata de una industria base, es básica. Se trata de una industria indispensable para el desarrollo local, por lo que no contar con ella produciría un aumento de las importaciones, pérdida de divisas porque se van, cuando compras las importaciones se van las divisas, y deterioro de la competitividad. ¿Por qué? Por lo mismo que expliqué con respecto a lo de la India, de que cuando uno empieza a importar más empieza a destruir lo que está adentro, cuando importa por encima de lo que produce, y deterioro de la competitividad de las empresas locales dependientes de este insumo para su producción. ¿Por qué cierra la planta industrial estratégica? En el caso de Dow, Argentina, no existen argumentos económicos que validen su cierre. Se trata de una empresa que goza de una posición monopólica, es decir, es el único oferente de este producto a nivel local y no tiene competencia directa del exterior, ya que hace algunos meses el gobierno nacional otorgó el beneficio antidumping restringiendo las importaciones de polioles de China, protegiendo la producción de la planta Dow. Como si esto no fuera suficiente, actualmente la empresa se encuentra en un nivel aceptable de su uso de la capacidad instalada, por encima del promedio nacional. Además, varios son los sectores demandantes de polioles que están mostrando buena recuperación de la demanda y perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, la industria automotriz con un 99% de crecimiento interanual, o sea, entre el 2020 y el 2021 creció un 99%, o la construcción con un acumulado de suba del 61, casi 62% en el 2021, que significa que el sector de la construcción en el 2020, en comparación con el 2021, este año creció un 62%. Queda en evidencia entonces que el problema no es económico, ni financiero, ni jurídico. La respuesta a esta pregunta la dio el propio gerente de asuntos públicos de la empresa, quien dijo que se trata de una decisión en el marco de una reestructuración global de la compañía y que no tiene ninguna relación con la coyuntura económica o sanitaria del país. Por lo tanto, se trata de una decisión política de la empresa transnacional que, en el marco de la globalización y el libre mercado, determina en qué país centraliza su producción industrial, dejando a otros con mayor dependencia a la importación y menos empleo. Las consecuencias de la cadena productiva. El cierre de la fábrica significaría la destrucción de 120 puestos de trabajos directos y muchos más que son indirectos, con efectos sobre contratistas, servicios tercerizados y otras actividades conexas. Impactará en cientos de personas de varios sectores y actividades productivas que se enfrentarán a la falta de un insumo crítico o la necesidad de importarlo, aunque difícilmente lo logren si lo hacen en reducidas cantidades. Aumentará la demanda neta de divisas por la importación de los polioles, como propone Dow Argentina, cuando ahora se produce internamente.
Habrá pérdida de competitividad por la exigencia de conseguir este insumo clave en competencia con otras economías del mundo, a lo que se le sumarán las dependencias de envíos del exterior para sostener la producción nacional, siendo que no es seguro que la Argentina contará con la cantidad necesaria de este insumo ante un crecimiento de la demanda mundial. Esto viene a complementar lo que yo había dicho con respecto a la situación de India. El impacto socioeconómico del cierre de una empresa de esta importancia tiene una magnitud relevante. Es ejemplo del proceso de desindustrialización, el cual tiene consecuencias muy negativas en el empleo disponible, el poder adquisitivo del salario y la calidad de vida de la población. Reacción del Estado y del sector privado, que seríamos nosotros los consumidores. Es raro porque es decirle sector privado a los consumidores, pero así es. Las estadísticas son un fiel reflejo de esta destrucción. En el 76, el 80% de la población económicamente activa tenía trabajo formal, mientras que en el 2019 solo el 40% lo tenía. Esto sucede cuando se deja en manos del mercado global las decisiones estratégicas de la economía nacional. Acá lo que está diciendo es que cuando te vas mucho a un extremo, generas este tipo de dificultades, porque por lo general el resto del mundo lo que te va a venir a vender es lo que le sobra, es lo que no le cuesta producir. Entonces, como a ellos les es tan sencillo producir y venderte a vos lo que queda, entonces vos vas a juntar tus moneditas para ir y comprarle, porque es más barato comprar afuera que comprar acá adentro, donde es muy probable que no tengamos la cantidad de recursos que se tengan en otros países. Y es así como se iría destruyendo lentamente la estructura económica interna, la estructura del mercado interno. Se puede esperar que una empresa extranjera pondere los intereses nacionales a la hora de decidir dónde producir. Sin embargo, no se puede esperar que una empresa extranjera pondere los intereses nacionales a la hora de decidir dónde producir. Es decir, no se puede esperar que una empresa extranjera piense en lo que nosotros como país Argentina necesitamos de ellos, porque son una entidad diferente a nosotros y porque encima vienen de afuera. Entonces no se puede esperar que ellos piensen en nosotros. Sin embargo, hay diferentes casos. Por ejemplo, si no me equivoco, en el 2001, cuando todas las leches estaban carísimas, Nestlé salió a decir que iba a mantener los precios congelados para que la población argentina, que estaba sufriendo la peor crisis económica de su historia, tenga leche para sus hijos. Esa es una historia que me contaron mis papás. Entonces, no se puede esperar que un extranjero piense en nosotros. Sin embargo, se puede exigir que la dirigencia del campo privado como público se interese en el asunto, porque no hay razón económica para detener la producción de la planta de polioles en condiciones de viabilidad técnica y económicas de mercado. El Estado debe tener un rol estratégico en la planificación de la economía y hacer valer la necesidad pública de mantener la producción de un insumo clave, que puede condicionar la estrategia de desarrollo nacional. O sea, fíjense cómo el hecho de que se vaya esta empresa hace que ya condicione todo el país. Imagínense lo fundamental que es y la responsabilidad que tenés que tener cuando sos un monopolio. O no sé si responsabilidad, el gran poder que tenés, eso que siempre nos hablaron en teoría del poder monopólico y todas esas cosas, se ve reflejado acá. Fíjense cómo le hacen una nota especial para una empresa de polioles. Yo ni siquiera sé lo que es, pero evidentemente es algo básico. Y ya están hablando de que el sector público y el sector privado tienen que estar juntos para poder encontrar una manera de que no se sienta la ausencia de esa empresa. O sea, bueno. Volviendo, si el gobierno nacional se ha propuesto como política económica incorporar valor a las materias primas, con este caso puede dar muestras contundentes de que eso no es solo un discurso, sino una realidad que se traduce en decisiones políticas contundentes. Incorporar valor a las materias primas hace referencia a agregarle trabajo a esas materias primas. Por lo general, Argentina se destaca como un país agroexportador, que exporta
productos agrícolas. Cuando vos exportas productos agrícolas, estás exportando recursos, materias primas que otros países van a usarlos en sus fábricas para poder producir ese bien final. Es como que nosotros tenemos un bien intermedio y lo vendemos a otro país para que ese otro país produzca el bien final. Nosotros no lo producimos. Entonces, cuando está hablando de incorporar valor a las materias primas, está hablando de eso, de que nosotros mismos nos encarguemos de producir con nuestros propios recursos los bienes que necesitamos. Lo mismo cabe al gobierno provincial, que tiene en sus manos las herramientas necesarias en el marco de la ley para dar solución armónica y efectiva. Y los empresarios también tienen que aportar a esta causa, porque no hace falta que abonen su interés gremial o de negocios, sino que comprendan que sin la producción local de este insumo, cientos de empresas deberán cerrar y la economía en la que desarrollan su actividad se empobrecerá aún más. Como lo había dicho en el video anterior, en estos tiempos de pandemia, este tipo de decisiones suele ser más sencilla, porque o nos ayudamos o morimos. Es como que todo lo ponen en un plano muy extremista. El sostenimiento de la actividad productiva de la planta de Dow es totalmente factible desde el punto de vista jurídico, administrativo, técnico, económico y financiero. Sea que la firma Dow Argentina quiera revertir su decisión de cerrar la planta, como que abandone la actividad. Es decir, está bien, la empresa se va a ir a otro país en donde tenga otra central o otra sucursal, pero nos va a quedar la planta. Entonces, aplicando un trabajo en conjunto del sector privado y público, en todas las instancias, se van a poder mantener los puestos de trabajo, la actividad y las cuestiones administrativas y jurídicas. ¿Se entiende? De eso se está hablando, de un trabajo en conjunto. Esta es una noble causa nacional, porque no hay argentino que pierda con la planta de Polioles produciendo con sus trabajadores adentro. La resolución de este conflicto será una clara muestra sobre los intereses y agenda que siguen los gobiernos nacionales y provinciales, la continuidad de la desindustrialización en pos del libre mercado, es decir, por las implementaciones del libre mercado, de que no hay barreras para poder comercializar con el resto del mundo, y por lo tanto, claramente, como los bienes de afuera son más baratos que los de acá adentro, entonces, como ya dije varias veces, gradualmente se iría deteriorando y desindustrializando el país hasta que quede solo actividad agrícola. Entonces, volviendo, la resolución de este conflicto será una clara muestra sobre los intereses y agenda que siguen los gobiernos nacionales y provinciales, si es la continuidad de la desindustrialización en pos del libre mercado o la producción y trabajo para el desarrollo de la economía nacional y el bienestar de la población. Y de esto era, si se acuerdan, el paréntesis que hice con respecto al crecimiento del PBI, que la economía crecerá un 7,2%, cuando dice que el sector que más creció fue el automotriz en un 99%. Y esta noticia que estoy por leer ahora dice: la venta de autos usados en agosto creció 3,46% con respecto al mes anterior. Mi pregunta es, cuando dicen el sector automotriz, ¿también incluyen los autos usados? Yo diría que sí. Pero como no solo se venden en las concesionarias los autos usados, sino que también de manera particular, no sé si se contabiliza eso también. La Cámara del Comercio Automotor reportó este domingo que durante agosto se vendieron 150.000 vehículos usados, que sería un 3,46% más que el mes pasado, y apenas un 0,5% por debajo respecto del mismo mes, pero en el año anterior. Además, registró en los primeros 8 meses del año una suba del 20% respecto del mismo periodo, pero del año anterior. De acuerdo con la Secretaría de la CCA, que sería Cámara de Comercio Automotor, cuando pensábamos que agosto terminaba a la baja, no solo creció con respecto a julio, sino que prácticamente igualó el volumen de agosto del año 2020.
Y agregó, estamos inmersos en un mercado totalmente distorsionado y pese a este crecimiento, la falta de autos usados y repuestos es alarmante. ¿Y esto qué significa? El mercado está totalmente demandado, llevando los precios de los autos usados, en muchos casos, por encima de los precios de los autos 0 kilómetros. ¿Por qué? Por la simple ley de oferta-demanda. Si yo veo que el bien que yo tengo es muy cotizado, voy a tratar de sacarle ventaja porque es el libre juego de la oferta y la demanda. Está bien, esta virome me salió a 20 pesos, pero si yo veo que 10 personas lo quieren y yo solo tengo una virome, entonces le voy a subir el precio porque puedo, porque veo que hay gente que pagaría más por esto. Esto está haciendo que prácticamente los locales de las agencias se estén quedando sin producto y por consiguiente se deje de vender. Sin autos, los comercios se funden. Con la pandemia, la macroeconomía y las restricciones a las importaciones no esenciales, el mercado se volvió totalmente inestable. Aprende en casa. Lunes 6 de septiembre, horarios, materias y canales para preescolar y primaria. Este lunes 6 de septiembre iniciará la segunda semana del regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022. Y debido a las condiciones sanitarias por el COVID, en todo el territorio nacional sigue siendo voluntario la vuelta a las aulas. Por tal razón, los estudiantes de la educación básica que sigan la modalidad virtual deberán tomar sus clases a través del programa Aprende en Casa. Te compartimos los horarios y la tira de materias que tendrán los alumnos de educación básica de acuerdo con el programa Aprende en Casa. Y lo que me gustó y me llamó la atención de esta noticia es que me hizo acordar de otra noticia en la que en épocas de epidemia de polio en 1937, la diferencia entre epidemia, que es en un sector focalizado como en un país o en una provincia o en una región de un país, y una pandemia ya afecta a varios países o todo el mundo. Entonces, mientras hubo la epidemia de polio, los chicos tomaban sus clases a través de la radio. Y sí, hay una foto que es conocida, la voy a estar mostrando. Entonces se ven a los chicos estudiando y me recuerdan sus caras a muchas de las caras que llegué a poner mientras tomaba mis clases virtuales. Bueno, por la epidemia se pospuso el inicio de las clases durante 3 semanas y este retraso desencadenó el primer experimento a gran escala de escuela radiofónica a través de un innovador programa, en donde unos 315.000 chicos de tercero a octavo grado continuaron su educación en casa recibiendo lecciones por la radio. Y eso me hace acordar a esta noticia, cómo a pesar de los problemas que puedan surgir, siempre van a haber personas que se están preocupando para ayudarnos a salir adelante. Así sea con una aplicación, así sea con un programa de radio. Siempre hay personas que se dedican a hacer el bien por otros. Bien, ahora vamos a la última noticia, pero no menos importante. El nuevo cepo a la carne costaría $200 millones, que sería 4 veces el fondo COVID de Córdoba. Cuando lo planteo así, quiero recordar una cosa. Este año, allá por junio, me acuerdo que yo había empezado a escuchar noticias, ponía la radio para escuchar noticias macroeconómicas y la verdad no podía encontrar muchas porque siempre estaban hablando de más cuestiones sociales y políticas. Y me acuerdo que lo que más resonó en su momento fue esto, de que el gobierno le puso un cepo, un límite, una condición a la compra, o mejor dicho, a la venta de carne en el exterior. Y que era lo que había pasado, por qué surgió todo este problema y este debate, era que en Argentina el precio de la carne era increíblemente alto. Digo era porque en realidad no compro carne, así que no sé cómo están los precios. Ahora díganme en los comentarios, así me actualizo. Pero lo que habían dicho era que el precio de la carne estaba o el doble o el más del doble, no me acuerdo, pero doble seguro.
Y para un argentino que la carne esté carísima y que no pueda comprársela es un indicador de que la economía está mal por la simple costumbre de esta cultura que tenemos de comer ese asado los domingos. Y uno podría pensar que era porque, bueno, las empresas que se dedicaban a producir este tipo de alimentos estaban pasando por un mal momento. Pero por el contrario, porque me puse a buscar en ese entonces y me acuerdo, uno diría, bueno, en época de pandemia capaz vendió menos, capaz le va mal. Y por el contrario, y raro que parezca, China en plena pandemia empezó a convertirse en uno de los compradores principales de Argentina, de la carne de Argentina. Y también vi en varias noticias que decían que era una oportunidad única el hecho de que encima durante pandemia tengas un comprador fijo de tu producto. Y lo que había pasado era que el presidente se había reunido con, no me acuerdo quién, del sector ganadero. Era un representante obviamente, pero no recuerdo quién. Para llegar a un acuerdo y decirle, bueno, considerando que te está yendo bien en el exterior y que el precio de la carne, de tu carne, está el doble acá dentro en el país, quiero llegar a un acuerdo para que vos bajes un poco los precios, considerando que ya tenés tus propias ganancias en el exterior. Algo así vino a la mano. Y después de esa reunión salió que el sector ganadero le dijo, no, Albertito, eso no va a pasar. Y entonces el gobierno decidió ponerle el cepo al dólar, si no me equivoco, directamente le prohibió. Sí, acá está. Le prohibió exportar 12 cortes. También limitó los cupos de exportación al 50%. O sea, ponele que yo tengo 14 cortes y 12 no los puedo vender. Y de los 2 que me quedan, solo puedo vender el 50%. Y lo demás queda acá adentro. Esta medida se utilizó para hacer que el precio de la carne baje. Primero como que se lo pidió por las buenas y después cuando le dijo que no, es como que tomó medidas más duras. ¿Y qué fue lo que hizo el sector ganadero? Dijo, vos a mí no me vas a ganar, Albertito. ¿Y qué fue lo que hizo? Se declaró en huelga. En huelga por, si no me equivoco, 7 días más o menos. Pero es como que se declaró en huelga después de esa conversación. Y obviamente, oferta-demanda. Las carnicerías ya no tenían cómo comprar el stock de carne de ponerle de todos los días. Y como tengo un bien que es poco y hay muchos demandantes, ¿qué hago con esto? Le subo el precio. O sea, al doble de precio que ya tenía la carne antes de toda esta situación, ahora subió el triple, el cuádruple. Y quiero que vean cómo se va desencadenando esta situación, no solo por las medidas que toma un sector, sino en conjunto, por las dos medidas. Esa es la introducción de esta noticia. Imagínense lo que fue para mí encontrar esta noticia y decir, ¡ay, yo me acuerdo, yo lo leí! Así que empezamos. El nuevo cepo a la carne costaría $200 millones, que sería 4 veces el fondo COVID de Córdoba. El complejo productor ganadero, industrial y agrícola sigue debatiendo por estas horas la forma y el timing para lanzar una respuesta al gobierno luego de que se confirmara la prolongación del cepo a la exportación de carne. La Administración Nacional prorrogó hasta el 31 de octubre la prohibición de vender a mercados externos 7 cortes. Recordemos que la primera medida eran 12. Ahora son 7 cortes populares
y también la restricción para que las ventas externas no superen el 50% de lo exportado en relación a lo enviado en el periodo de julio y diciembre del año pasado. Eso sigue igual. Que por cierto, quisiera comentar, me pareció muy importante para destacar, que cuando el gobierno dijo, te voy a prohibir exportar 12 cortes, y el 50%, se puso en marcha el plan ganadero. El plan ganadero fue la medida que le dio el gobierno a los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desarrollo Productivo para que elaboren cuáles iban a ser las medidas, cuáles iban a ser las estrategias que se iban a implementar para poder trabajar, como había dicho en la noticia, en una de las noticias anteriores, para poder tratar de trabajar en conjunto con el sector público y el sector privado, que en este caso sería el sector ganadero, o el de agricultura, ganadería y pesca, que se trataba de un programa de estímulo y desarrollo de la cadena de carne con incentivos especiales para el corto, mediano y largo plazo. Como diciéndole, bien, te voy a prohibir que vendas afuera y te voy a dar incentivos para que no cierres. Por otra parte, también el gobierno ordenó la creación de la mesa de coordinación del sector cárnico con el objetivo de diagramar el plan. Este espacio permitirá realizar un análisis e intercambio de información entre ambos sectores porque la idea era que se trabaje en conjunto. Al mismo tiempo, se diseñarán políticas públicas para la industria y el comercio de los productos cárnicos y de esta mesa participarán ambos ministerios, el SENASA y aquellos organismos que puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos. Les voy a compartir este link, por supuesto, donde encima te ponen cuál fue el acuerdo al que llegaron. Te ponen el PDF del boletín oficial. Está excelente. Obviamente, el sector cárnico va a querer vender, por supuesto. Pero lo traigo a colación para que podamos ver todas las aristas. Obviamente, si yo soy productora de carne, voy a querer vender afuera, por supuesto. Quiero dólares. Y si soy consumidor, obviamente voy a querer que mi carne, mi deliciosa carne argentina, esté barata. Y obviamente, si soy gobierno, voy a querer que el precio, o sea, trabajar las variables macroeconómicas, como bajar la inflación, disminuir el desempleo, aumentar la producción. Obviamente, todos vamos a querer cosas diferentes, pero hay que ponerse en cada una de las aristas para poder entender de manera completa la macroeconomía. Ahora sí, vamos con la noticia. Las entidades, cámaras y agrupaciones empresariales vinculadas al sector productivo siguen trabajando en una estrategia bien definida, la de mostrar con números concretos que el cepo a las exportaciones de carne en mediano y largo plazo generan disminución de stock, incremento de precios y luego complicaciones para mantener las plantas en un nivel de productividad sostenible. Ya hay recortes de jornadas en algunos frigoríficos. La Sociedad Rural Argentina difundió una serie de cálculos en los que plantea que se pierden 8 millones de dólares por día por el cierre de exportaciones. Después dice, en tanto la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, con base en Río Cuarto, que si no me equivoco es un lugar, calculó que el daño es del 100 millones de dólares mensuales netos. Bajo ese parámetro, la medida ya se habría comido divisas por más de 400 millones porque hace junio, julio, agosto, septiembre ahora y encima para octubre también que están extendiendo este cepo. Entonces serían 400 millones de dólares y... perdón. A partir de junio, julio, agosto... No entiendo si yo son... No estaría entendiendo bien por qué son 400 millones, pero lo que te está diciendo es que se pierde muchísimo con el tema de
el cepo o la limitación a las exportaciones. Y con la prórroga, que es hasta octubre, genera otro daño por 200 millones de dólares. Al margen de los números, en el sector privado refuerzan la tesis principal. Estas medidas frenan la inversión, frenan el empleo y lo único que aseguran es carne cara a la vuelta de los años. Porque en el corto plazo funciona, pero en el largo plazo se ve complicado mantener ese sistema. Lo mismo que pasó en el 2011, el año de la carne más cara de la historia argentina. Y las restricciones fuertes empezaron en el 2006. Empezaron con un cepo y vinieron el ROE, cierre de frigorífico, liquidación de stock, bajamos al lugar 15 de exportaciones y cayó el consumo per cápita. Bien, es importante esta observación porque a veces las medidas se toman con intenciones de que funcionen. Yo, por ejemplo, creo que la tablita cambiaria, cuando se la impuso como una medida para disminuir la inflación, yo intuyo que la teoría habría funcionado, pero en la realidad pasó otra cosa. Y a veces eso pasa con las políticas económicas, tanto fiscales como monetarias o cambiarias. Entonces, hay que entender bien todos los conceptos. A veces lo político y lo social intervienen en la economía y a veces la economía interviene en esos dos sectores. Así que es importante entender todas las aristas. ¿Cómo está la industria cordobesa en este contexto? Hoy tenemos frigoríficos preparados para exportar y las restricciones les cambió el panorama. Tienen que hacer reingeniería de costos por el cambio de reglas, algunos quedan sobredimensionados por el nuevo escenario. La mayoría de los frigoríficos exportadores sacaron un día de faena a la semana. Faena es cuando matas a los animales. En términos de faena, Córdoba representa el 8% históricamente. En términos de faena, Córdoba representa el 8%. Históricamente era un 10% y perdió una tajada que nunca recuperó luego de la crisis del 2008 al 2010. Y en exportaciones la participación es más chica, es del 2% a nivel nacional, pero llegó a ser el 4%. En el 2006 teníamos 5 empresas exportadoras en Córdoba. Hoy hay solo una exportando. Hay frigoríficos que intervinieron pensando en ganar cuotas de mercados externos y este cepo les deja afuera. No pueden exportar porque no exportaron antes y esta medida ahora lo prohíbe. Esas inconsistencias e injusticias de la norma no se han corregido. Entonces, así perdemos presencia en faena y en la exportación. Es muy malo el panorama y todos tienen conciencia de eso. Entonces, esta medida está agravando la situación de este sector que, bueno, representa commodities. Los commodities, ya lo había dicho en un video anterior, son básicamente los recursos naturales. Y Argentina se dedica a vender recursos naturales en el sector agropecuario, en el sector cárnico. Y esta medida afecta fuertemente a ese sector. Entonces es bueno entender cómo inició, qué pasó, cómo se fue dando a lo largo del tiempo para poder tener un buen análisis y ponerse en cada sector, en el del gobierno, en el de los empresarios, en el del consumidor e inclusive en el del sector externo. ¿Por qué? Porque lo que recuerdo era que cuando empezó este cepo a la carne, en junio, los exportadores de carne estaban preocupados porque pensaban que China les iba a empezar a comprar a otro productor de carnes, porque bueno, en situación de pandemia, los recursos naturales que nosotros vendemos son muy valiosos porque todo el mundo tiene la economía paralizada, así que se vuelven en términos de riqueza muy importantes los recursos naturales. Porque ¿de qué te sirve una fábrica entera si no tenés los recursos o los insumos para que esa fábrica produzca? ¿Entiendes? Y la gente tiene que comer y las economías se paralizaron por la cuarentena estricta y por el virus. Entonces, si China empezó a comprar carne en grandes cantidades a Argentina,
significa que tiene una gran demanda de carne que tiene que suplir sí o sí, con o sin Argentina en el mapa de los vendedores. ¿Se entiende? Y era como lo resaltaron como una oportunidad única porque rara vez, ya lo había dicho, una economía o un país de un momento a otro se dedica a comprar justo lo que vos estás vendiendo. Entonces, lo que recuerdo era que en ese momento se recontra desesperaron los exportadores porque decían, vamos a perder la oportunidad de poder seguir comerciando con China. Así que resalto esto, es importante tener todos los puntos de vista en cuenta y ver cómo una misma medida quizá en el corto plazo funciona y en el largo plazo no. Y hay que entender cuándo se falla y mejorarlo o tomar nota para la próxima vez. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. La verdad me fascinó la última noticia de la carne porque les digo, yo decía, no puede ser, yo escuché y leí sobre esto hace unos meses sin creer o sin pensar que iba a ser útil para el programa del día de hoy. Les pido disculpas por la tardanza, la verdad no puedo subir los videos de Bianca Informa todos los domingos, pero prometo leer todas las noticias de cada domingo para que el programa siga teniendo una cronología semanal. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo vídeo y estén atentos. Bianca Informa se despide.